De la asociación. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos desde Misiones. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarnos. Igualmente, comenzamos por el principio, ¿no? Yo imagino que mucha gente que estaba mirando el fútbol, que tiene una enorme cantidad de público en la Argentina, sobre todo los clubes más grandes, ¿no? Se habrá llevado una sorpresa más que interesante cuando los vio a ustedes ingresar al estadio. Contanos un poco cómo se llega a esa instancia, cómo lograron ustedes ese hecho político, concretamente. Sí. Mira, la realidad es que nosotros tenemos un reclamo por recomposición salarial de los profesionales y técnicos del hospital desde hace varios meses. Uh-huh. Esto todavía ya viene de hace bastante tiempo atrás, con el gobierno anterior también, pero durante el último año el aumento de la inflación ha llegado, y al no haber actualizado los salarios de acuerdo a la inflación, ha llevado a que haya un deterioro enorme del poder adquisitivo de los salarios del hospital, con la consecuente ida de profesionales jóvenes que están altamente capacitados, y que es algo que en los últimos meses se ha agravado enormemente. A raíz de eso hemos tomado varias medidas de fuerza, y también hemos hecho abrazos simbólicos al hospital, movilizaciones y demás. Y bueno, y ayer tuvimos la suerte de que se haga una gestión para que pudiéramos estar presentes en el Monumental antes del partido de River, de manera de ser reconocidos por el público presente, y eso fue la verdad que algo bastante fuerte para nosotros, porque pudimos de alguna manera llegar hasta el estadio y mostrar lo que estamos reclamando. Recordanos, porque bueno, si bien las imágenes recorrieron, se viralizó, podríamos decir, pero ¿cómo sintieron ustedes ahí la reacción del público? Y mira, fue un apoyo muy fuerte, es decir, uh-huh. el aplauso generalizado del estadio, un estadio enorme como es el de River. La verdad que en un momento como el que estamos atravesando, una situación bastante grave, nos ayuda bastante, nos fortalece desde ese punto de vista, y vemos que la población acompaña lo que sí que eso fue algo, la verdad que inédito, por lo menos para nosotros, y se valoró muchísimo y ha tenido obviamente mucha repercusión y nos permite seguir. Pablo, ya llevan, vos decías, varias medidas de fuerza. Nosotros hemos estado charlando con otros representantes también de la asociación en ocasiones anteriores. Ya son 7 los paros, pero una de las cosas que ocurre casi siempre es que del otro lado no hay interlocutor, ¿no? ¿Cómo les está yendo a ustedes con eso, no? ¿Hay alguien con quien hablar, a quien plantearle los reclamos? Ese es el problema principal, porque está claro que el reclamo está visibilizado, se sabe lo que estamos pidiendo y demás, pero no ha habido ninguna respuesta de las autoridades. Uno espera que en algún momento en el Ministerio de Salud haya alguna respuesta a estos reclamos constantes, incluso también dentro del mismo hospital. Ha habido cambio en las autoridades del hospital, esto fue hace un mes aproximadamente, en lo que es el Consejo de Administración del hospital, y nosotros teníamos comunicación permanente con el Consejo anterior, y hoy en día no está habiendo ninguna respuesta. Entiendo que tampoco tienen demasiado para ofrecer, porque tampoco le consiguen tener partidas del Ministerio de Salud para recomponer los salarios. Pero la realidad es que esto se está agravando día a día. Como te digo, veníamos en una situación compleja ya desde el año pasado. Y con estos últimos meses de alta inflación se ha agravado. Y me refiero obviamente a los primeros meses del año, donde la inflación fue altísima. Uh-huh. Y hemos perdido más del 50% del poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, hasta el momento no hay ninguna respuesta. Pareciera que el gobierno apuesta a que un conflicto tape el otro, ¿no? Y un poco a que nos vayamos acostumbrando a estos niveles de conflictividad, y en algunos casos hasta invisibilizados también, ¿no? Sí, es cierto. En el caso nuestro hemos logrado tener visibilidad, pero uh-huh. el problema es un problema bastante grave. Pues, yo intento realmente explicarlo un poquito más, porque sí. La cuestión es que todo profesional que se va después de haberse formado más de 10 años, claro, no lo recuperás de la noche a la mañana. Entonces empiezan a deteriorar los equipos interdisciplinarios, porque en este hospital se trabaja de forma totalmente interdisciplinaria, y con que pierdas uno del equipo, ya sea médico u otro profesional o técnico o enfermero del equipo, no es fácil recuperar a esa persona, y que la atención no se vea resentida. Es decir,
cada día que pasa, que no se recompone el salario, existe la posibilidad mayor de que la atención pierda la calidad que ha tenido hasta el momento. Claro. Y esto lo saben todos los sectores del hospital, incluso es reconocido por las autoridades. Y una cosa que quiero destacar es que hay, atrás de este reclamo está todo el hospital, de todos los sectores. Si bien algunos representan, en el caso nuestro, representamos a la Asociación de Profesionales y Técnicos, también están profesionales autoconvocados, la Junta Interna de ATE, por otro lado los jefes de servicio y coordinadores están haciendo sus gestiones para lograr algún tipo de respuesta por el lado de diputados y senadores. Incluso ayer en el abrazo de en el Monumental, en la Vuelta Olímpica, había presencia de todos los sectores del hospital, y eso fortalece este reclamo. Y bueno, de alguna manera estamos a la expectativa de que haya algún tipo de respuesta. Pablo, la otra cosa que es importante, lo hemos hablado también con algunos compañeros tuyos, es la crisis también de la logística, de la infraestructura, de los recursos materiales con los que ustedes contaban. Digamos, hay también en ese sentido un problema cada vez más grave, y eso impacta directamente en el trabajo de ustedes y en la salud de la gente. Eso también. Lo que pasa es que, si te soy sincero en este sentido, a medida que fue avanzando el año, se ha logrado que los insumos ya no sea una cosa que esté faltando, y las compras más o menos van avanzando. Hubo un problema bastante crítico a principio de año, que estaba todo parado. Luego empezó a funcionar, y en estos momentos, si bien hay ciertas limitaciones, y me preocupa obviamente lo que tiene que ver con el 2025 por la falta de definición del presupuesto, a pesar de eso, el problema más crítico hoy es el salario. Y la pérdida, como te digo, los profesionales, sobre todo profesionales jóvenes altamente capacitados. Y tengamos en cuenta una cosa: el Hospital Garrahan tiene una dedicación prácticamente exclusiva. Cuando fue concebido, se concibió como un hospital de alta complejidad que no existía en el país, y se pensó en un horario extendido, de prácticamente dedicación exclusiva y con salarios altos, para poder responder a esa demanda, y pensando que los profesionales se dedicaran exclusivamente a atender pacientes del Hospital Garrahan. Y eso claramente va a ser algo que se va a deteriorar en el futuro, bueno, o ya a día de hoy, ¿no? Porque no se puede sostener ese nivel de atención con salarios que están por debajo de la canasta familiar. Cuando vos decís profesionales que se van, sí. ¿A dónde se están yendo y qué pasa ahí con esos servicios, esos sectores, esas prestaciones? Y mira, en general, los profesionales que se van al ámbito privado porque tienen ofertas desde el punto de vista económico son mucho más tentadoras. Y como te decía anteriormente, cada profesional que se va es una persona que falta de esos equipos interdisciplinarios y se le da atención, con la consecuencia a veces demora en la atención de estos pacientes, y que ahora de repente es menos notoria, pero en el futuro, con la ida constante, ya se va a hacer más complejo manejarlo. Claro. Estaba pensando, nosotros aquí en Misiones estamos muy cerquita, estamos en frontera con Brasil, una extensa frontera con Brasil, y sabemos de la alta demanda que el gobierno brasileño tiene de médicos con altos niveles de formación, y la oferta salarial triplica a la oferta salarial de la Argentina o más. Ese es un dato fundamental, porque a mí me ha llegado, o sea, me ha llegado datos concretos de gente que le han ofrecido irse a Brasil. Muchos todavía no lo han concretado, pero que es así como decís vos, es decir, es una posibilidad concreta de triplicar el sueldo. Y esto es realmente es una solución inédita en el hospital. Cuando empezó el hospital, los sueldos eran realmente eran muy buenos, pero pensando en esto de que la persona podía dedicarse exclusivamente a trabajar acá. Hoy en día es imposible. Claro. Y bueno, y lo otro que también está afectando es el tema de la formación de profesionales nuevos, porque el hospital, en toda su trayectoria, formó profesionales a través de residencias y becas, y hoy en día no está siendo elegido el hospital, a pesar de que todos coinciden en que la formación es excelente y demás. Hoy el tema de no tener un salario mínimamente digno está haciendo que los profesionales jóvenes no elijan el hospital para formarse. Y esto implica, obviamente, si no lo tenemos ahora, las consecuencias las vamos a tener en muy corto o mediano plazo. ¿Y cómo aparece ahí las autoridades? Pensaba, no sé, Ciudad de Buenos Aires, ¿hay diálogo con autoridades de la ciudad? ¿Hay diálogo con el Estado Nacional? ¿Algún acercamiento con la provincia? Mira, el hospital depende, o sea, su presupuesto
depende 80% de Nación, o sea, del Ministerio de Salud de la Nación, y solo un 20% del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual los interlocutores son el Ministerio de Nación, básicamente. Esto se modificó hace unos años, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando pasamos de ser 50% de Nación y 50% de Ciudad a este 80% de Nación y 20% de Ciudad actual. Y eso se ve reflejado en la composición del Consejo de Administración del hospital, esos son los puestos políticos de alguna manera, que están compuestos por 4 representantes de Nación y 1 de Ciudad, con lo cual las decisiones a nivel de la ciudad ya empiezan a estar más limitadas, ¿no? Y el interlocutor directo debería ser el Ministerio de Salud. Nunca nos pasó esto de no tener diálogo directamente, porque más o menos con gobiernos anteriores siempre hubo diálogo, reuniones, no es que no había problemas, esto está claro, ¿no? Había problemas, había dificultades, ya estaba bastante complejo el tema salarial, pero la situación actual es mucho más grave. Así que en cuanto a interlocutores, ese es el tema, sería respuesta del Ministerio. Obviamente uno podría decir a través de los representantes del Consejo de Administración del hospital, que uno también espera respuestas de ellos, pero claramente empieza a tener las manos un poco atadas y no poder dar respuesta a este reclamo, que es, y nosotros lo consideramos totalmente legítimo, porque simplemente te digo, hoy en día, si se pudiera actualizar solo por la inflación, ya sería algo bastante importante. ¿Y cómo es la articulación con los otros sectores que nosotros desde la provincia de Misiones vemos muchas de las luchas a través de los medios de comunicación de acá, ¿no? Entonces un día ves a jubilados, otros días ves, distintos sectores. ¿Cómo es la articulación ahí en ese territorio que es tan central además, ¿no? Claro, nosotros hemos hecho varias, más de una movilización en conjunto con otros hospitales que han tenido crisis o situaciones parecidas en cuanto que le afecta al personal. De hecho, el Hospital Bonaparte, el Hospital Salud Mental, que está de acá, que recientemente se había anunciado su cierre y después, se dio marcha atrás, ellos han movilizado con nosotros a Plaza de Mayo y al Congreso más de una vez, y también con el Hospital Posadas, que es un hospital nacional muy importante de la provincia de Buenos Aires, que también ha sufrido despidos de personal y que tienen situaciones complejas, ¿no? Y entonces se intenta articular un poco los reclamos todos juntos, que no son exactamente iguales, pero dependen sí del mismo, dependen del Ministerio de Salud de la Nación. Y también se intentó articular con universidades y demás hacer reclamos por el presupuesto universitario, ¿no? De hecho hicimos una movilización cuando se dieron clases públicas en Plaza de Mayo, ese día confluimos en una movilización desde Congreso a Plaza de Mayo, todos instituciones de salud y sumados también docentes y estudiantes en este reclamo. Bien. Pablo, perdón. Sí, perdón. No, simplemente se intenta articular con porque, cada uno en su lugar tiene sus problemas, intentamos visibilizarlos todos juntos. Bueno, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de atendernos. Obviamente vamos a seguir molestándote para tener un poco actualizado el panorama, que como vos decías al principio, es muy complicado. Sí, ojalá podamos tener una nueva comunicación contándole que tuvimos una recomposición y que los problemas se empiezan a solucionar de a poco. Nosotros intentamos realmente, hacemos esto, o sea, el tema de tener que hacer paro es algo muy complicado en un hospital público, intentamos no llegar a esas situaciones, pero ya estamos agotando todas las instancias. Hicimos un festival el viernes pasado donde tuvimos diversos artistas que apoyaron el reclamo nuestro, y fue muy exitoso. Esto que surgió del abrazo del hospital al Monumental, digamos, esta movida que fue muy fuerte también, y intentamos seguir siendo creativos y poner el tema en discusión. Así que les agradecemos enormemente que se comuniquen y se preocupen por la temática. Bien, hasta luego entonces, y no aflojarnos sobre todas las cosas. Charlábamos con el secretario gremial de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, con Pablo Gravina, y la situación que nos describía, ¿no? El panorama. A ver, un médico especializado no llega a los 900.000 pesos. A ver, hagamos un poco la composición mental de lo que significa una especialidad médica, ¿no? Haces la facultad, suponte que sos un genio y en 6 años te recibís de médico. Después tenés la especialización, otros 3 años más, y después tenés la residencia, o sea, mínimo entre 12 y 15 años de formación para decir yo soy un especialista en tal o cual cuestión.
no le podés pagar 900.000 pesos. Y trabajan con la parte más sensible de la sociedad, que son los más chiquitos, con enfermedades extremadamente raras y complejas. Porque cualquiera que viva en Misiones, en Chaco, en Formosa, en Corrientes, sabe que cuando los médicos locales no le están encontrando la solución diagnóstica, digamos, no sabemos qué exactamente le pasa a este niño, el destino es el Garrahan, porque ya están los especialistas mejor formados del país en pediatría. Y ahora, en este contexto... Yéndose. Sí, totalmente.